Muy bien. Antes que nada, quisiera quitar la obviedad de todo esto de una buena vez. Yo no estoy viendo esta película por el estreno tan próximo de Deadpool y Wolverine. Simplemente, mi mente cruzó cables y recordó haber visto un video de la Red Geek de Spider Emilio sobre los X-Men, la 1, la original. Pero recién me he metido a su canal de YouTube y me di cuenta que el video que vi fue el que hizo por el 20º aniversario de la secuela del Spider-Man de Sam Raimi y Tobey Maguire. Mi mente se apendejó y pensó de mala manera que este año se cumplían 2 décadas del estreno de X-Men, X-Men 1. Luego a mitad de la película empiezo a hacer memoria y caigo en cuenta que esta madre es del 2000, inicio del milenio, por lo que mis cuentas sonaban más que erradas. Pero no quise retractarme y decidí terminarla de ver porque YOLO. Y pensándolo bien, dedicarle un video a la primera cinta de los X-Men es más que apropiado ahora que el estreno de la próxima, de la que en apariencia será la que dé un cierre definitivo a todas las películas que hizo la Fox y hasta la vuelta de la esquina. Sin embargo, hasta aquí llegaré. No pretendo ver el resto de cintas de los X-Men, esas mejor las veré hasta que el UCM finalmente haya estrenado su cinta. O hasta que algún cine reestrene alguna de esas películas. Además que recién el año pasado, si no me equivoco, le hice críticas a todas las cintas. Digo, si no es que me equivoco, porque no recuerdo muy bien si fue el año pasado o si fue hace 2 años. Y cuando digo todas, realmente no miento. Literalmente me chuté todas las películas. En mi Instagram podrán ver mis opiniones y un listado de todas ellas. Mientras tanto, aquí viene mi contexto con esta cinta en específico, por si no era ya bastante obvio. Yo soy un güey que durante su infancia le tocó ver la trilogía original de los X-Men y pasar momentos sumamente amenos y que atesoraré hasta el final de mis días. Muy dramático el pero. Ahora, ustedes estarán deduciendo que yo conocía las películas por medio de la televisión de pobres. Pues la verdad es que no. Aunque ciertamente sí solía consumir mucho la televisión de señal abierta durante mi infancia. Pero en mi infancia yo era muy cercano a una persona a la cual me financió varias películas que compré en DVD y que veía repetidamente en mi infancia y que muy pocas de ellas realmente conservo al día de hoy. Son muy pocas en verdad, no sé qué chuchas pasó, solamente empecé a comprar películas y luego creo que perdí los discos o los tiré deliberadamente, no sé, no recuerdo muy bien cómo estuvo ese rollo. Entre esas cintas que me financió fueron las de los X-Men. Ahora, un chamaco mierda como yo, al estar frente a frente con todas las películas tenía como ambición principal conseguir también todas las cintas de acción real de Marvel. En mi infancia realmente ese no fue de mi interés. Y por mera intuición vi a los X-Men y supuse yo, estos son superhéroes, estos son de Marvel. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, sí tenía algo de lo más parecido a pruebas, y es que yo pensaba, no sé por qué, que DC no tenía tantas películas de acción real por aquella época. Lo cual, según mi percepción, es parcialmente real. No a nivel de Marvel, me estoy refiriendo, claro. Y si le echo más memoria, es muy probable que me haya topado con publicidad de ellos, de los X-Men, y por alguna razón se me quedó grabada. Y por ende asocié de inmediato que eran superhéroes y más aún que eran de Marvel. Bueno, el punto es que yo finalmente compré todas las películas de los X-Men que habían sacado hasta aquel momento. Y respecto a esta cinta en específico les puedo decir que en principio me divertía, pero me dormía. Luego la dejé empolvar en la adolescencia, la retomé y me seguía aburriendo. Y hasta finalmente cuando la repetí para hablar de ella en mi Instagram fue que me di cuenta que ciertas eran las palabras de los videoanálisis que veía de esta película. Esta película es una bendita genialidad. Actualmente la amo, aunque para mi infancia no haya marcado un antes y un después. Pero me ha gustado cuando finalmente empecé a entender el subtexto. Aunque claro, desde la primera vez que vi la película supe al instante que te hablaban de racismo, segregación social, discriminación, intolerancia y temas semejantes. Pero
pues en la infancia nos vienen valiendo madres esos temas, así que me fueron en ese momento. De hecho, me acuerdo de una cita la cual supusiera del video de la Red Geek de Spider Emilio, pero ahora no sé a quién chingados pertenece, en la cual el youtuber en cuestión nos dice que estos temas en la 1, si bien estaban presentes, no eran tan intrusivos, que uno básicamente apenas se entera del subtexto existente. Pero yo me pregunto entonces, ¿será acaso que yo fui demasiado inteligente para haber captado el subtexto la primera, o será que este pana tenía la mente programada para no captar el tan obvio subtexto que esta cinta te está echando en cara a cada rato? La primera opción yo la dudo porque por mi cuenta nunca hubiera captado el subtexto de Aniquilación, así que opto por decir que este pana se enfocó más en disfrutar la cinta, ignorando a su paso todo el subtexto que la cinta le presentaba en su cara. Bueno, ya les he contado mucho de mí con esta película. Es más que debido empezar a decirles mis posturas actuales con esta cinta, pese a que hace unos meses ya la había visto y emitido las mismas en mi Instagram, pero bueno, chance ya han cambiado un poco. Pero aún así, quien guste ir a leerlas por allá, pueden irse a dar una ojeada. Mientras tanto, resumen. La película empieza haciéndonos empatizar con la futura causa a la que se aferrará el antagonista, Magneto, o Eric, quien es arrebatado de su madre, y me detengo aquí porque por muchos años no tuve perra idea de a qué aludía esta escena. ¿Por qué los separaban? ¿Por qué la madre reacciona de esa manera? ¿Acaso ella no sabía que la separarían de su hijo al ir ahí? Y mejor aún, ¿quién chotas era el viejo que le tapaba la boca a la madre de Eric? Su padre, nunca creí que fuera, por su placa. Pero bueno, actualmente sé que se debió a una cuestión de la Segunda Guerra Mundial que había en aquellos años. Pero a su vez, ya se me olvidó exactamente por qué era que los separaban. Bueno, y lo siguiente es algo que uno debe suponer, porque solamente se explica implícitamente y no explícitamente. Pero a raíz de que los separaron de su madre, a Eric lo someten a numerosas torturas, vejaciones o cosas semejantes, que lo hicieron odiar generalizadamente a la gente de a pie que no es mutante como él. Ahora bien, toca explicar. El subtexto de la discriminación viene porque aquí es un mundo con broncas, conflictos de discriminación a raíz de que en la sociedad actual existen personas que han evolucionado por encima del resto. Dicha evolución se manifiesta a través de mutaciones genéticas que les hacen ser superdotados de nacimiento, lo cual genera rechazo por la gente de a pie por el temor a que se tratan de personas que están por encima del promedio. Y pues creo que esta explicación es más que suficiente para andar con el resumen otra vez. Después nos vamos a una audiencia en el Congreso gringo, donde el senador, que aboga por aprobar una ley semejante a los acuerdos de Sokovia en el UCM, pero aplicado a los mutantes. En aquel momento, cuando de infante no entendía esta parte, luego vi Civil War y empecé a relacionar ambas vainas al instante. Bueno, donde conocemos al profesor Charles Xavier, quien está viendo todo este espectáculo montado por el senador racista, y a Magneto adulto. Logré varias décadas de conocerlo en la escena inicial. Ahí el profesor intercepta a Eric tras haberse marchado de la audiencia luego de hartarse de las sandeces dichas por el senador racista, y eso será mínimamente vital más adelante. Luego de conocer muy por encima la historia de origen de Magneto, toca conocer la manifestación de la mutación de nuestra mutante que coprotagoniza la cinta. Mutante que en los cómics no tiene nombre, o más bien dicho, no lo tenía hasta esta cinta. Por ende, me rehusaría a referirme a ella por su nombre de civil que le inventaron para la cinta, y le llamaré como en los cómics era originalmente referida, Rogue, quien en los cómics es apodada también como la mutante vampiresa, o la vampiresa mutante, da igual. Esto debido a que su mutación le permite robar la esencia de vida de la gente de a pie al más mínimo contacto con la piel de Rogue, y en el caso de los mutantes, en vez de robarles sus esencias de vida, les roban sus poderes.
Y no sé si lo mismo sea en los cómics, pero aquí en las películas esta mutación al entrar en contacto con la víctima, Rogue presenta dificultad al intentar separarse de su víctima. Una vez que le toca, le es difícil para ella interrumpir el proceso de absorción. Algo de vital importancia para esta película porque aquí la mutación de Rogue se manifiesta al intentar besar a su novio de manera casual. Y tras eso ella empieza un viaje que habían planeado ambos por cuenta propia, pues su novio quedó en coma por un par de meses y esto le genera temor a Rogue, temor por tocar a la gente, temor de sí misma, pues no controla sus poderes aún. Sí, ya es demasiado hiperbole y aún no llego a la mitad del primer acto de la cinta, pero continuó. Logra emprender su viaje con la ayuda de un trailero cualquiera, llega hasta un punto desconocido para ella y al ser de noche y sin dinero se mete al bar en el que el trailero la dejó. Bueno, no la dejó en un bar, sino la dejó a orillas del bar. Pero bueno, topándose que ahí tienen por atracción peleas de jaula, cuya legalidad me encantaría poner en tela de juicio. Peleas que consisten, supongo yo, en que unos viejos miados acceden a romperse la madre mutuamente por una suma de dinero convincente y una vez ganado el asalto se reta al vencedor por alguien más y así hasta el cansancio. O al menos así yo lo entendí. Pues resulta que ahí anda nuestro glotón. Aquí, en toda la cinta se referirán a Wolverine por su nombre traducido literalmente del inglés, porque el animal de quien tomaron el nombre para este amado mutante se llama así, y su traducción es esa, glotón. Yo mismo lo busqué en mi infancia en un diccionario bilingüe que había en mi casa. No pregunten qué pollas hacía un diccionario de esas características en mi casa porque ni yo mismo lo sé. Y pues glotón es desafiado por un espontáneo y este espontáneo pierde. Luego cuando se cansan de pelear le pagan a glotón, pero el espontáneo le trae bronca por haber perdido, lo confronta y le amenaza con revelar que es un mutante. La situación escala hasta que el glotón lo pone en su lugar y se larga del lugar. Pero toda la escena es vista por Rogue en primera fila. Y quién sabe cómo, pero se infiltra en la parte trasera de la camioneta de glotón que empieza a poseer el poder del super olfato característico de un animal. No la detecta invadir su remolque camioneta hasta varios kilómetros después. Entonces la manda a hacer espárragos, pero al final recapacita y la invita a subirse a su lado e ir con él a quién sabe dónde. A partir de aquí ambos empiezan a empatizar el uno con el otro, pero en medio de su andar son sorprendidos por dientes de sable. Este último le dejaron caer un árbol o poste de luz, no recuerdo bien qué chuchas era, pero al tener el elemento sorpresa de su lado, pese al olfato de glotón, glotón cae ante dientes de sable, quien a su vez es emboscado por un par de X-Men, Cíclope y Tormenta, quienes lo ahuyentan y salvan a glotón y a Rogue. Y ellos se los llevan a la mansión Xavier para jóvenes dotados, una academia especializada en la educación de los mutantes. Para evitar la tortura de ir a una escuela donde sean víctimas de actos de discriminación y marginalización. Bueno, esto no es dicho en la cinta, pero si uno se pone a pensar solo así se le da sentido a la existencia de esta institución educativa. Entonces ahí Xavier nos contextualiza a nosotros, la audiencia, sobre cómo funciona este mundo y le promete a Glotón ayudarlo a recuperar sus memorias perdidas, pues esta pérdida de memoria afecta demasiado a Glotón al grado de impedirle dormir tranquilamente por las noches. Y ya, hasta ahí termina el primer acto a mi consideración, por lo que ya toca hablar de la cinta en cuestión. Bueno, ya he hablado de la cinta, me refiero a mis opiniones de la cinta más específicamente. Entonces, por si no era obvio, esta película me aburre en principio porque es muy calmada, no tiene prisa alguna en hacer que la historia avance más rápido. De hecho, a mi consideración esto es curioso porque pese a que se toma mucho tiempo en desarrollar sus eventos, la verdad no sentí una sola escena sobrada.
Por el contrario, la película se nota que fue meticulosamente planeada, que ya desde el inicio se tenía bien planteado todo lo que querían abordar, que si la segregación racial, que si Magneto y su misterioso plan que favorezca a los mutantes, la amistad tan problemática entre Charles y Eric, quienes, pese a que saben que ambos se encuentran abogando por los derechos mutantes, el hecho que se encuentren en los lados más opuestos de la balanza, en su misma lucha, les impide apoyarse mutuamente su causa, que en esencia literalmente es la misma, al mismo tiempo que son tan camaradas que ni en pedo se atreven a atentar el uno contra el otro. Bueno, no de manera mortal, porque el Mystic adultera un líquido esencial en el funcionamiento del cerebro, una sala que incrementa a nivel mundial los poderes telepáticos de Charles, en pro de que este mismo deje de interferir en los planes de Magneto. Por ende digo que al menos no son mortales los intentos de evitar de atentar contra el uno. Actualmente me parece esta relación entre Charles y Eric una muy juguetona, y que me gusta por tratarse de una relación compleja, una muy bien sobrellevada, aunque a su vez el hecho de tener a un telépata en la cinta le juega en contra, porque quien vea la cinta y piense demasiado se dará cuenta que la película debió terminar tan pronto empezó, desde el primer encuentro entre Charles y Eric en ese congreso, porque ahí Charles se metió en la mente de Eric, y sin embargo más adelante solamente sabemos que le sacó la información del atentado que haría Dientes de Sable, y ya. Y de repente, tan pronto Eric le dijo que se ande la chingada a Charles, respetó y dijo que era inmoral seguir invadiendo su mente, pese a que ya de primera sabía que el mandar a uno de los suyos a golpear a Glotón constituía una razón de peso para ignorar la privacidad de los pensamientos de Eric. Y más interesante es pensar cómo Charles supo de a dónde iba a ir Dientes de Sable y no saber que este iba específicamente por Rogue, porque luego Charles asume que Eric iba por Glotón, que Eric mandó a Dientes de Sable por Glotón, no por Rogue, aun cuando el propio Charles duda de la utilidad de Glotón en las filas de Magneto. Pero hablando de Magneto, ¿cómo chucha supo de la existencia y la mutación de Rogue? Si su caso con su novio, no dudo que haya sido un incidente aislado, a menos que lo hayan publicado en periódicos o noticieros y luego Magneto mandase a Mística a recabar información y se diese cuenta de que Rogue existía. Pero esto no se da a entender ni por asomo. Pero la máquina de Eric funciona absorbiendo específicamente sus poderes de campos magnéticos, al precio de dejarlo incapacitado momentáneamente, por su edad, claro. Entonces, claramente se puede entender que Eric, o tan pronto supo de Rogue, esto le cayó como anillo al dedo, y la consiguió, o empezó a hacer su máquina tan pronto supo de la existencia de Rogue, lo cual en ambos casos no tiene sentido. Porque de ser la primera opción la correcta, nos están diciendo que Magneto pensaba morir, aun cuando no contaba con la certeza de que su máquina era un completo éxito, pues apenas la estrena con el senador racista, así como a arriesgar la vida de los suyos en caso de fallar la máquina, que sí hace, funciona, pero está a medias. Y con arriesgar me refiero a que tras su muerte ya no hay mutantes con sus convicciones que ellos sigan. Literalmente los dejaría a sus seguidores a la deriva. Y si la opción 2 es la correcta, nos están diciendo que Magneto se sacó una máquina defectuosa de las nalgas en máximo un bimestre, lo cual tiene sentido hasta cierto punto, pues en la película vemos que Eric apenas viene probando la máquina que quién sabe cuánto tardó en construir, quién la diseñó, cómo la diseñó. Dudo mucho que Magneto tenga conocimientos de mecánica, física cuántica o no sé qué chingados campos se requieran para hacer esa clase de maquinaria. Pero pues tiene sentido porque la máquina es defectuosa. Así que si lo piensas de ese lado, que la opción 2 puede ser la correcta, tiene sentido porque podrías darte cuenta de que entonces Eric
hizo todos sus movimientos, todas sus jugadas lo más pronto posible, que lo hizo de forma acelerada. Por eso es que no se detuvo un momento en probar con más personas su máquina, y se arriesgó a dar un salto de fe tan pronto la puso a prueba con el senador racista. Aunque también cabe la posibilidad de que luego de que el senador racista escapase de la prisión de Magneto, apresurase sus planes por... Bueno, la verdad es que me cuesta un culo tratar de justificar este punto, francamente. Pero es paradójico a mi parecer, porque también la opción 1 me parece factible. Por eso digo que es paradójico, es como que ambas opciones no tienen sentido, a la vez que tienen sentido desde otro ángulo. O quizás solamente enredé demasiado las cosas en mi cabeza, no sé. Pero si nos vamos con los protagonistas, Rogue y Glotón, nos encontraremos con que la historia de ambos es muy buena. El momento en el tren, justo antes de secuestrar Magneto a Rogue, me pareció desde siempre enternecedor. Me gusta la charla que tienen ambos. Aquí no cuestionaré cómo Glotón supo en qué vagón buscarla, porque este vato cuenta con su super olfato, y esta mona se sienta justo en la ventana. Además que Charles ya le había dado el pitazo de en qué estación andaba y pues también hacia dónde planeaba ir. Lo que sí cuestiono es cómo se montó en el tren. Él no se ve que sea alguien amable más que con Rogue o Jean. No se ve que sea pasivo o paciente, que literalmente es lo mismo, me acabo de dar cuenta, disculpen. Con Charles se siente diferente porque nunca duda en mostrar sus inconformidades, pero también parece contenerse. Y esto lo digo porque solo se pudo haber subido al tren haciendo lo que hace Tormenta, hablando tranquilamente con el vendedor de boletos para que le permitiese pasar. Volviendo, la relación de ambos. El ver cómo tan pronto se despierta Glotón, asume el rol de protector con Rogue y esta en su protegida es algo que me ha gustado desde la primera vez que vi la película. Sí, aunque dije que me dormía cuando la veía en mi infancia. Y sí, sé que suena algo contradictorio, pero pues eso es algo que me pasaba siempre. El ver cómo Glotón busca siempre procurarla me parece muy hermoso. Su interés por salvaguardarla termina llegando al punto inclusive de unirse a los X-Men aun cuando no simpatiza con su causa. Pues antes de Rogue era alguien que se mantenía al margen de estas posturas políticas. Básicamente, la evolución de Glotón me gusta, la amo. Pero de Rogue no puedo decir lo mismo. Si no fuera la protegida de Glotón, su participación me vendría valiendo completa verga. Siempre en toda la trilogía me fue un personaje que yo nunca pude ver sin Glotón a su lado. Nunca me pareció que tuviera algo interesante que ofrecer a la trilogía. Y a esta cinta en específico tampoco le ofrece algo interesante. Más allá de ser la damisela entre comillas que debe rescatar Glotón. O la chica que anda vagando sin rumbo hasta toparse por mera coincidencia con Glotón. Y este mismo sea quien la encamine por el lado del bien. Quien le enseña que ante todo está ella misma y debe procurarse solamente a sí misma. En esta cinta no veo que sus acotaciones de Rogue sean relevantes. Su presencia es relevante porque lo demanda la trama, relevancia que como ya expuse siento es un tanto forzada. Y dato que a nadie le importa, en los cómics Glotón sí asume este mismo rol, pero no es con Rogue, porque en los cómics, como lo denota su nombre, no era alguien que fuera precisamente una niña buena e inocente. Ese rol pertenecía a Kitty Pryde, quien hace un cameo, bueno, adorna. Y otro dato que a nadie le importa, en esa trilogía va a ser interpretada Kitty Pryde por una actriz distinta en cada cinta, lo cual noté en mi adolescencia antes de que viera videos de curiosidades de esta película, de esa trilogía, en YouTube. En fin, ahora sí, vámonos al meollo. ¿Quiénes darán nombre a la cinta? Los propios X-Men, quienes ciertamente salen casi que sobrando. Sí están haciendo cosas necesarias para el avance de la trama, pero al final del día se sienten intrascendentes. La película se titula X-Men por ese grupo de superhéroes.
y sin embargo no son memorables aquí, no son desarrollados. Solamente Cíclope y Jean son llamativos por sus interacciones con Glotón, pero tampoco sobresalen, no son personajes destacables. Y algo que me llama mucho la atención es que todos tengan un nombre alias menos Jean Grey, así como que se nos diga que los propios X-Men imparten clases en la escuela. Y pues me echa agua que entre tantos alumnos se logren dar tiempo para dar clases y ser superhéroes. Únicamente esa trinidad de mutantes junto con el profesor. Supongo que han de haber más profesores, pero en ninguna cinta se nos muestra a alguien más dando clases, fuera de los X-Men y Charles. Pero bueno, regresando con lo que respecta a hacer la historia, me gusta, aunque ciertamente tiene un chingo de fallos y aspectos que no fueron debidamente cuidados, porque se notan a la distancia los fallos. Me parece también que trataron de ser meticulosos a la hora de escribir el argumento y desarrollo de la propia cinta, esto porque siembran y cosechan planteando los elementos con los que jugarán más adelante y dentro de lo posible también buscan darle sentido a todo lo que pueden. Pero en definitiva lo que más me gusta es lo bien manejado que está el subtexto. En fin, pese a que hice múltiples paradas para resaltar los fallos, incongruencias e incoherencias que esa cinta tiene, estamos delante de una gran película de superhéroes, que si bien no marcó mi infancia, sí formó parte de ella y la aprecio por ello, así como todo aquello que fue magníficamente desarrollado y tratado. En definitiva, todas esas cosas, como la amistad de Charles y Eric o la de Glotón con Rogue, y pues, las escenas de acción, si bien no son grandiosas, me terminan saciando el apetito. Y sobra decir que sí les recomiendo ver esta película a cualquier amante del género de cine de superhéroes. Aunque, aun cuando la quesadilla Feige no considera correcto decir que el cine de superhéroes es un género distinto. Volviendo, esta película me gusta, la amo, y quien quiera verla o no tenga bronca con las películas de lento desarrollo, también yo digo que ver este clásico les será una muy buena opción. En fin, que espero que les haya gustado el video. Gracias por ver.